Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es miércoles 25 de junio. Sobre la mesa varias cuestiones que tienen que ver con la actualidad política, con la reunión de la cumbre de la OTAN que comenzaba ayer y que se prolonga en esta jornada. Son asuntos que vamos a tratar hoy con el economista Salvador Garriga, con el también economista Alejandro Canga, con el periodista Ramón Suárez y con José Luis Alperis, secretario general del SOMAFITAC-UGT. De hecho, ya me acompañan en el estudio Ramón Suárez, Alejandro Canga y José Luis Alperis. Salvador Garriga hoy está en Madrid y nos participa con nosotros a través del teléfono. El pasado 16 de junio la Ejecutiva Federal del PSOE eligió un equipo interino para sustituir a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización, un equipo del que forman parte Cristina Narbona, Montse Mínguez, Borja Cabezón y Ana María Fuentes. También forma parte de este equipo Manuel Escudero, que es el presidente de la Fundación Avanza. El cometido de este equipo está la organización del Comité Federal del próximo día 5 de julio, en un encuentro de este órgano de dirección en el que se van a presentar las nuevas propuestas de regeneración y control del partido tras el shock producido por los indicios que apuntan a una supuesta trama corrupta con Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, y su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos. Ya saben, en las últimas horas también hemos conocido que un total de 38 exministros y exaltos cargos socialistas, la mayoría enmarcados en esa corriente, y abrimos comillas, denominada felipistas, han remitido una carta al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, en la que le solicitan su inmediata renuncia como líder del partido, con el único propósito de salvaguardar la dignidad de los votantes de la formación y restituir el honor del partido y su militancia, así como también que se convoque un congreso extraordinario ante el grave deterioro que están causando los continuos escándalos que afectan a la actual dirección. Y todo esto tiene que ver con los distintos casos que estamos conociendo en las últimas horas a raíz de ese informe de la Unión Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil. De hecho, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tenía que comparecer ayer, negaba ante el juez su implicación en el denominado caso Koldo, ha rechazado todas las imputaciones que se le hacen y ha dicho que no se reconoce en estas ni en los audios grabados por su ex asesor. Koldo García, que también tenía que comparecer el lunes, llegaba al Supremo y se acogía a su derecho de no declarar, algo que puede hacer por estar investigado. Pendientes ahora de lo que pueda ocurrir en los próximos días, porque también tiene que comparecer el próximo lunes día 30 Santos Cerdán, cuyas cuentas ha pedido rastrear el juez, y a inicios de julio lo harán otros 5 empresarios ante los indicios de que habrían participado presuntamente en las adjudicaciones y que pudieron pagar presuntamente mordidas. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablar hoy, sin perder de vista, como les decía, lo que está ocurriendo en esta cumbre de la OTAN. Ayer, día 24, hoy día 25, se celebra en La Haya esta cumbre de la OTAN, que reúne a los primeros ministros y jefes de Estado de los 32 Estados miembros. Entre otros asuntos, se habla de y se negocia elevar el umbral de inversión en defensa al 5% del PIB de los países. Hasta ahora el umbral estaba en el 2% del PIB en defensa, que se acordó en 2014. España, con datos provisionales de 2024, ha invertido el 1,28% de su PIB en defensa y pretende elevarlo al 2,1% según el Gobierno. En una carta que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió a Sánchez, se habla de un 5% que desglosa en un 3,5% de inversión en defensa y un 1,5% en gasto en seguridad vinculado a la defensa. En lo que se refiere a España, Sánchez no especifica a qué grupo de gastos hace referencia cuando habla del 2,1%, y en la respuesta de Rutte se habla de ese 3,5%. En realidad, ¿qué dice esta carta del secretario de la OTAN, de la que hemos estado escuchando distintas opiniones en los últimos días? Entiendo que España está convencida de que puede cumplir con los nuevos objetivos de capacidad acordados en una trayectoria de gasto inferior al 5% del PIB. Así empieza la carta que el secretario de la OTAN le envió a Sánchez el pasado 22 de junio. El 5% de gasto en defensa, detalla el secretario general de la OTAN, es un 3,5% en defensa tradicional y un 1,5% en gasto en seguridad vinculado a la defensa. A la luz de su carta, por la presente, puedo confirmar que el acuerdo en la próxima cumbre de la OTAN dará a España la flexibilidad de determinar su propio camino soberano para alcanzar los objetivos de capacidad y los recursos anuales necesarios como parte del PIB y para presentar sus propios
ambiciosos planes. Son palabras de Mark Rutte. El secretario general de la OTAN concluye que en 2029 se va a revisar el plan español para ver si sigue cumpliendo con el entorno estratégico y los objetivos de capacidad actualizados de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba en las últimas horas que España es un problema cuando se trata de gasto en la OTAN. Su comentario se produce tras la negativa del gobierno a aumentar esa inversión por encima del 2,1%. Trump también ha trasladado esta crítica al resto de estados europeos que han rechazado incrementar su gasto total en seguridad a ese 5%. Dice el presidente norteamericano que no es justo que los contribuyentes estadounidenses paguen más que los europeos por la defensa colectiva. Ha reiterado. Eslovaquia ha sido otro de los estados miembros de la alianza que se ha negado a aumentar dicho gasto. Bélgica, Canadá e Italia parece que también tienen dificultades para aumentar el gasto en seguridad en miles de millones de dólares. No obstante, España es el único país que ha sido directo y ha anunciado oficialmente sus intenciones, lo que puede dificultar retractarse de una decisión tan pública. Son los asuntos que hoy tratamos en el programa. Saludamos a nuestros invitados en cuestión de segundos. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica saludamos a Salvador Garriga. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Uy, tenemos algunos problemillas con la línea, lo comprobamos y lo corregimos. Te saludamos en cuestión de segundos en cualquier caso, Salvador. Alejandro Canga, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias y esperando que todos estéis igual de bien. Ramón Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, hola a todos. José Luis Alperi, ¿qué tal? Bien. Buenos días. Pues muchas gracias por participar con nosotros en el programa. Ya sin más preámbulos, voy a pediros una serie de reflexiones en torno a la situación que tenemos sobre la mesa. Ramón, una situación derivada de ese informe de la UCO, con los resultados ya conocidos sobre la mesa, a expensas de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Declaraciones de Ábalos y de Koldo el pasado lunes, la declaración el próximo lunes día 30 de Santos Cerdán y también en los primeros días de julio de esos 5 empresarios, con una serie de consecuencias políticas fundamentalmente para el Partido Socialista. Claro. ¿Qué nos dices, Ramón? Sí. ¿Qué reflexión haces? Lógicamente, si aquí hablamos de delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública, lógicamente, la trama, como algunos denominan la del trío Calavera, que has hecho muy bien, Roberto, en recordar que también dentro de esa trama hay empresarios, porque a veces la sociedad no nos damos cuenta de que no solo son los políticos, sino que ahí hay empresas que se corrompen, entonces hay que hablar, hay que hacer el análisis evidentemente más global. El PSOE pide regeneración, regeneración no lo sé, porque lo pide la gente antigua. Yo no sé, al final la gente, las viejas glorias del PSOE que pidan regeneración a mí me choca bastante, pero bueno, quizás por supuesto, quiero decir, ante esta gravedad de estos casos, ¿no? Ante la zafiedad en la que Santos Cerdán, Koldo y Ábalos han corrompido, han hecho una trama de mordidas, han hecho una trama en la que se ha implicado también temas zafios de prostitución, pues yo creo que el PSOE evidentemente le han atacado por todos los frentes. ¿Hay una regeneración necesaria? Sí. Probablemente Pedro Sánchez todavía, es decir, no se ha demostrado, no hay unos indicios de que él era amigo de ellos. Estamos todos de acuerdo de que era amigo de Ábalos y de que era amigo de Cerdán, que confió en ellos, y evidentemente eso tiene una responsabilidad y ha tenido unas consecuencias. Él ha demostrado que no ha sabido, tener una vista clara de lo que hay a su alrededor, pero por ahora no hay una implicación directa, y todos los partidos desgraciadamente también tienen corrupción a sus espaldas en el presente y en el futuro. Entonces yo creo que sí, que hay que hacer cambios, por supuesto que hay que hacer cambios y pedir responsabilidades, pero cuidado con esas viejas glorias del PSOE tipo Felipe González, que también tuvieron casos de corrupción bastante notorios, sobre todo en su última etapa, y que lo único que han hecho ha sido remar en contra de obra contra Pedro Sánchez, porque recordemos que Pedro Sánchez, por lo que sea, por eso lo han llamado el resistente, ¿no? Ya desde el principio, no solo esta oposición virulenta que hay, crispada, sino las propias personas del PSOE,
Paje o Felipe González solamente le han puesto zancadillas. Entonces, bueno, regeneración sí, pero cuidado y miremos mucho quién pide esa regeneración, porque me parece a mí que no son capaces de aportarla. Salvador Garriga. Bueno, espero que Hola, buenos días, sí, perfectamente ahora. Sí. Muy bien, Bueno, gracias. Me he tenido que mover. Bueno. ¿Qué análisis haces de lo que tenemos sobre la mesa? Bueno, pues como he oído hace un momento mientras buscaba frenéticamente cobertura, pues evidentemente todos los partidos han tenido estos procesos. La diferencia en este caso, que tampoco es demostrable, es si la corrupción que existe en el partido puede saltar a las esferas del gobierno, y sobre todo de un partido que ganó una moción de censura criticando con toda la legitimidad lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Yo estuve aquel día en la moción de censura y me acuerdo perfectamente cuáles fueron las palabras de Ábalos. Dicho eso, creo que hay que dejar espacio a la justicia para que limpie y determine dónde están las esferas de responsabilidad de unos y de otros, y los líos que tengan los partidos por dentro. No soy nadie para meterme en lo que tiene el Partido Socialista. A mí lo que me preocupa es la parálisis, y la sigo continuamente, la actividad parlamentaria por motivos profesionales. Me preocupa mucho la parálisis que se está produciendo en la actividad legislativa, bien porque el gobierno no se atreve a sacar proyectos de ley, no vaya a ser que se los tumben, bien porque los proyectos de ley que presenta la alternativa, las iniciativas que presenta la alternativa, pues son paralizadas en la mesa del Congreso, incluso las que vienen del Senado, lo cual constituye un fenómeno inédito dentro de la esfera legislativa española. Eso en unos momentos en los cuales no tener presupuesto empieza a ser un problema auténticamente serio para la esfera económica y social española, es lo que realmente me preocupa. O sea que espero que en cualquier caso no se extiendan demasiado en el tiempo todos estos problemas judiciales del PSOE y del gobierno. Alejandro. Bueno, la cuestión que planteabas era, después del informe de la UCO, ¿qué análisis hacen? O sea, vamos a centrarnos en principio en el informe de la UCO. La verdad es que parece que son pruebas contundentes contra 3 personas. En principio eran solamente Koldo, después pasa a aparecer, tras el registro que se hace en casa de Koldo, cintas que implican a Ábalos, y ahora se conoce con el último informe de la UCO que también Santos Cerdán parece estar implicado casi como registrador de esa trama de estos individuos. Como bien decía Ramón, no parece hasta el momento que se ponga en duda, digamos, la implicación de Pedro Sánchez en la dichosa trama. Sí que parece estar exonerado precisamente por las grabaciones, cuando Koldo comenta, hablando con Ábalos, que el propio presidente lo único que quiere es verle muerto por ser un corrupto. Entonces da la sensación que no quiere que se separe de él, sea como sea, y que es una persona a la que tiene, digamos, marcada como corrupto y no lo quiere en su presencia. Los informes de la UCO, como bien dijo Campoamor en su día, son del color del cristal con que se mira, ¿no? O sea, cada uno mira la realidad como quiere. O sea, el juez Peinado, por ejemplo, recibe un informe de la UCO que exonera a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, del caso de Air Europa y de otras tramas empresariales a las que en principio se ceñía la causa, y no considera el informe y empieza a abrir otras vías de hostigamiento a la propia persona. Lo que sí sucede es que en el caso este de Ábalos, Koldo y Cerdán parecen que las pruebas son concluyentes, siempre respetando la presunción de inocencia, pero cada vez parece menos inocencia y menos presunción, parece más culpable y más. Entonces,
Por ahí empieza el tema. Luego, si acaso analizamos la historia de cómo se produce este informe y las consecuencias que están teniendo para el PSOE sobre todo. Alperi. Bueno, pues yo, la verdad que cuando hablamos de este tema, cuando debatimos sobre este tema, lo primero es que uno se encuentra es que tiene muchas aristas, ¿no? Y han salido ya varias. Quizá la primera, bueno, es evidente que hay 3 personas hasta el momento que pues tienen supuestamente comportamientos corruptos que están en un informe y que veremos exactamente el alcance cuando la justicia decida o juzgue esos hechos, ¿no? Hay una cuestión que introducía Ramón muy convenientemente y que también en este caso el otro día Pepe Álvarez lo decía públicamente en una entrevista, ¿no? Que son el papel de las empresas, ¿no? El papel de los supuestos corruptores, porque hay personas corruptas evidentemente, pero hay también en la otra parte de la cuerda, pues hay quien facilita esa corrupción, ¿no? Y yo creo que también, bueno, pues ahí también hay que poner el foco. Y hay otra arista, evidentemente es la que afecta al Partido Socialista. Yo creo que todo el mundo, y bueno, no todo el mundo, ¿no? Porque Salvador acaba de hacerlo muy adecuadamente, en mi opinión, ¿no? Que los partidos, bueno, pues cada uno, como decía mi madre, que gobierne su casa, ¿no? Y en este caso yo creo que el Partido Socialista en las primeras acciones, las primeras decisiones que ha tomado han ido en la idea adecuada, ¿no? Tolerancia cero, expulsión. Ha quedado comprobado que el mismo día que se conoce el informe de la UCO se bloquean los correos electrónicos de Santos Cerdán para facilitar la investigación, que yo creo que eso pues dice bastante, ¿no? de la cooperación que desde el Partido Socialista se ofrece. El gobierno, más allá de todos los mensajes que estamos viendo confusos sobre la UCO, también Alejandro apuntaba algo, ¿no? Que parece ser que los informes hay cierto sector político que si los informes de la UCO atacan y desprestigian al gobierno, como el caso de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, son perfectamente válidos cuando lo soneran de comportamientos o de supuestas irregularidades que se le imputan, como el caso del juez Peinado, pues entonces no vale, ¿no? Pues es la misma UCO. Y es la misma UCO que el gobierno refuerza con 15 agentes. O sea, no es que el gobierno, en este caso el ministro Marlaska, pretenda desviar atención o dificultar las investigaciones, sino que, bueno, pues vamos a ver exactamente el alcance de todo esto, ¿no? Yo creo que eso va bien encaminado y va encaminado a aclarar esto cuanto primero mejor, porque realmente lo que interesa a este gobierno y lo que necesitamos los ciudadanos es que se sigan aplicando esas políticas progresistas que bueno, pues ahora mismo están ahí un poco al tran-tran, ¿no? Más cuestiones, o sea, no lo sé la idea, pero me parece también acertado que Santos Cerdán quiera que su declaración del día 30 sea pública. A mí me parece importante porque, bueno, pues evitamos un río de tertulias televisivas, editoriales en diversos medios de comunicación, de filtraciones, etcétera, etcétera, y eso acota pues muy rápidamente lo que se dijo y lo que no se dijo. No va a haber una fuente fiable de lo que hay ahí. El presidente del gobierno va a comparecer el día 9 de julio también, pues para hablar exclusivamente de este asunto, ¿no? Y luego, y con esto acabo, ¿no? Lo que, bueno, pues cierta gente quiere decidir sobre el partido, ¿no? Cuando, ya lo decía Leonard Cohen, cuando uno ve quién están al otro lado, sirve casi siempre para posicionarse en una situación, en una defensa de unas actuaciones, ¿no? El Partido Socialista tiene sus órganos de gobierno. Hay un comité federal el día 5, que es el máximo órgano de decisión entre congresos y elegido democráticamente, y donde se tomarán, como digo, las decisiones que se consideran oportunas. No se ha querido precipitar en el nombramiento de un secretario, una secretaria de organización, porque a 15 días vistas del comité parecería muy forzado y quizá la decisión hay que ir tomándola con todas las precauciones y con todas las garantías para que el partido camine y vuelva a salir, bueno, pues apoyando, o sea, y siga apoyando y defendiendo un gobierno que necesitamos mucho. Y luego, bueno, no voy a entrar en los 38 firmantes, ¿no?, de la carta que pide regeneración y que pide un congreso extraordinario, ¿qué tal? Porque de esos 38, bueno, pues la verdad que es una lástima, ¿no?, que quien
perteneció al partido y que en su momento, bueno, pues estuvo bajo el paraguas de una organización que tiene más de 100 años, pues más de 140 años, pues que ahora mismo por cuitas, por facturas pendientes, por, bueno, pues ciertas, vamos a decirlo así también, envidias al liderazgo de Pedro Sánchez, bueno, pues estén en esa posición. Pero bueno, yo creo que afortunadamente quienes militamos en el partido sabemos diferenciar a las personas, los intereses, y sobre todo sabemos defender y participar según los estatutos que nos hemos dotado para ellos. Bien, pues veremos a ver qué ocurre en los próximos días, en las próximas semanas, tanto en la parte judicial como en la parte interna del Partido Socialista. Lo que parece innegable, Ramón, es que todo esto tiene consecuencias políticas. Los distintos partidos políticos, los socios de gobierno, también han mostrado su preocupación sobre todo esto, sobre toda esta situación. Pulula también la posible moción de confianza, la posible o la petición de una convocatoria electoral por parte además de muchos sectores. Es decir, que ha entrado de manera importante en la política diaria, en el día a día de la política. Lógicamente, a ver, este gobierno, si entró con una moción de censura porque criticaba la atroz corrupción que tenía el gobierno anterior, pues evidentemente ahora tenemos que ser todos muy exigentes, ¿eh? Sí que es cierto que el PSOE ha hecho dimitir a esta gente que todavía no está ni siquiera ni cumpliendo pena, cosa que a lo mejor el Partido Popular no hace. Recordemos que Ayuso tiene a la secretaria de organización del PP imputada y ahí continúa. Pero evidentemente un gobierno de coalición, la izquierda al PSOE del gobierno de coalición quiere diferenciarse. El mensaje que está dando es que no es lo mismo. Es decir, que ellos ponen claramente, son más valientes para señalar a las empresas corruptas, son más valientes para depurar responsabilidades. Creo que se equivoca a Podemos. El sector de Podemos, que se ha hecho ahora independiente y que se ha hecho un gran crítico también de Sumar, creo que esa beligerancia que muestra me parece bastante poco estratégica. No sé lo que pretenden, no sé si es que quieren que haya un adelanto electoral y todavía hundir más a la izquierda, no sé si quieren que haya una moción de censura, no lo sé, la verdad que no lo entiendo. Entiendo que estén resentidos porque lógicamente tienen todo el derecho, ya que Podemos tuvo 20 causas abiertas que se archivaron todas y sufrieron el peso de lo que la justicia, ciertas personas, afortunadamente no todas, de la justicia española, cuando les da por alguien o por algún partido, pues son capaces de hasta inventarse casos de corrupción. Pero yo creo que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones. Mira, Roberto, yo con gente que no voy a nombrar ahora, que no era afín a Sánchez, a medida que avanzaba el gobierno de Sánchez, me decían: bueno, Ramón, pues mira, hay medidas de Sánchez, yo qué sé, las medidas de la electricidad, las medidas que ha hecho para controlar la inflación, ciertos temas de trabajo que me gustan. Parece ser que... Y ahora sale esto, ¿eh? Entonces yo creo que Sánchez, que tiene los enemigos en casa, recordemos, no solo en la oposición, no solo en la judicatura y no solo en la prensa, sí que tiene que yo creo que tiene que hacer una moción de confianza, tiene que exponerse un poquito y a ver qué pasa. Alperi. Sí, yo creo que hay una cuestión en la que no debemos caer, ¿no? Digo, los que abiertamente pues militamos en el Partido Socialista, sobre todo, ¿no? En alejarnos de lo que es la tolerancia cero. Yo creo que no podemos permitir ningún tipo de corrupción, venga de donde venga, y tolerancia cero sin ningún tipo de miramiento. Eso como primera cuestión, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente la duda y el debate está en si se propone una cuestión de confianza, si se hace elecciones anticipadas, esa serie de cuestiones o actuaciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Yo creo que los socios de gobierno no han mostrado abiertamente el rechazo ni han exigido abiertamente esa cuestión de confianza, pero también
por omisión yo creo que tampoco podemos pensar que estamos en el momento de la investidura. Yo creo que hay una diferencia entre el momento y los apoyos de la investidura, el desarrollo del gobierno y la situación actual, ¿no? Y para mí, mejor cuestión de confianza que la presentación de unos presupuestos no hay. O sea, realmente todo el mundo, mayoritariamente el bloque que gobierna y que apoya al gobierno, no quiere elecciones anticipadas. Eso está claro, porque bueno, pues significaría un escenario otra vez de parálisis, de inquietud, pues en el que podemos estar durante varios meses centrados en cuestiones que desviarían nuestra atención en un momento que en el mundo hay que hacer política y hacerla de manera solvente y rápida. Por tanto, yo creo que la mejor cuestión de confianza es preparar unos presupuestos y presentarlos. Eso va a decir el momento, la nota, la situación del pacto de investidura, de la fortaleza del gobierno, de los apoyos que tienen, y evidentemente ya después de alguna prórroga pues también sería el termómetro o sería el punto de inflexión para decir que si no consigo aprobar unos presupuestos, no consigo apoyos para aprobar unos presupuestos, bueno, pues evidentemente me aboco a unas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay varios temas que hay que ir pensando e ir trabajando en ellos. Salvador. Yo creo que los partidos políticos son el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, después de el tormento que tuvo que pasar el Partido Popular por tener personas corruptas en su organización, pues ha vuelto a pasar con el PSOE. Yo, como se acaba de decir, a mí eso me parece de la esfera interna de los partidos, y son capaces de contrarrestar la creciente ola de acusaciones y de pruebas y de intervenciones judiciales que hay, pues adelante con ellos. Si no son capaces, pues tendrán que hacer frente, me imagino, en algún momento a la moción de censura. A mí lo que me preocupa es que no hay presupuestos y que hay parálisis legislativa, y eso en los años que vivimos me sigue pareciendo muy grave. O sea, que a ver si espabilan y tiran para adelante, que hay mucho que hacer en el país. Alejandro. Bueno, pues centrarnos un poquitín en que lo que había comentado Salvador al principio es importante, que si el juez consigue liberarse del ruido exterior y da una resolución clara, concisa y justa precisamente a este caso, pues sería lo mejor que podría pasar, y tratar de evitar en el futuro, que también lo dice Salvador ahora, no volver a tropezar en la misma piedra por falta de mecanismos de control suficientes sobre estos elementos. Entonces, de estos tres actores principales de la causa, parece ser que la UCO tiene prestigio profesional y capacidad suficiente para dar pruebas concluyentes sobre los tres presuntos chorizos, que, como dije, cada vez son menos presuntos y cada vez más chorizos por lo que va apareciendo, ¿eh? Y por último, el juez, que es conservador, pero tiene, digamos, un prestigio acumulado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Se posicionó en su día en contra de la posibilidad de la amnistía con el tema del proceso, sobre todo para casos de malversación, y limitó las penas a violadores y a delincuentes cuando el tema del solo sí es sí, pero en general su actitud parece ser intachable, y de hecho lo está siendo ahora por las informaciones que tenemos. El cuarto elemento que aparece y que fuisteis señalando todos es el de la implicación o la consecuencia que para el PSOE y para Pedro Sánchez trae precisamente todo este proceso judicial, ¿no? A ver si la justicia actúa perfectamente, rápida y con equidad y prontitud, y se soluciona todo el tema, y después, efectivamente, como todos apuntaron, pues tiene que haber más explicaciones aparte de las dadas hasta ahora por el presidente. Muy bien, bueno, pues veremos a ver cómo van evolucionando todos estos asuntos. Vamos ahora a esa cumbre que se está desarrollando en La Haya, cumbre de la OTAN.
una vez más sobre el gasto en defensa y en seguridad. Ramón. Sí, el gasto en defensa y seguridad, que todavía no lo tenemos claro. No tenemos claro qué porcentaje va a ser el definitivo, porque España, con Pedro Sánchez a la cabeza, apostó por un 2,1, ahora que sí tiene que ser un 3,5. Ya sabemos que la OTAN, con Trump a la cabeza, exigía un 5 y demás. El tema de la OTAN siempre, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, siempre ha suscitado mucha suspicacia, sobre todo en la izquierda. Recordemos que en la izquierda hay mucha gente que aboga por la salida de la OTAN, a veces de una manera irresponsable, demagoga y populista, sin dar una alternativa lo suficientemente viable. Y luego también sabemos que la OTAN pues tiene como líder, como dirigente principal a Estados Unidos. Entonces yo creo que sí que ha sido bastante valiente y concreto Pedro Sánchez de no sucumbir, de no aceptar y acatar a pies juntillas, como la mayoría de Europa y de otros países, lo que Trump promulgue, porque realmente, a ver, si hacemos una cultura de paz, si lo que pretendemos es estar pues en contra de las guerras, en contra de armarnos, en contra del lenguaje belicista, pues sacrificar un estado de bienestar por dar más dinero a armamento. Ahora bien, también pensemos una cosa. Recordemos cuando, no sé si os acordáis, cuando Zapatero hablaba de la alianza de civilizaciones, ¿verdad?, que antes Irán, con su presidente en el 98, también lo decía, fue antes que Zapatero. El escenario de ahora es distinto. Entonces, tampoco hagamos una idea, como mucha gente dice, la OTAN, hay que irse de la OTAN, porque esto está... No, vamos a ver. Lo que acaba de ocurrir entre Irán e Israel es serio. Las amenazas que tenemos, el problema de Oriente Medio que hay ahora, el lío que hay allí, que siempre lo hubo, pero que ahora se ha recrudecido, también es serio. Entonces, por un lado, en esto no es que yo sea ni equidistante ni ambivalente, me parece bastante responsable, bastante valiente la actitud de Pedro Sánchez, pero cuidado también con esa izquierda, la izquierda de la izquierda, que siempre, bueno, pues como abanderan también en la postura pacifista, que me parece súper respetable y comparto, pero que no propongan así soluciones como simplemente para erosionar al gobierno y a las instituciones supranacionales. Salvador. Bueno, a ver, hablar de la cultura de paz en tiempos de guerra me parece poco afortunado, y creo que la estrategia que ha seguido Pedro Sánchez, que está mucho más dirigida al interior de su propia coalición de gobierno que al exterior, pues me parece un grave error. Nosotros necesitamos la OTAN en estos tiempos. Creo que hemos estado arrastrando los pies demasiado tiempo, no solamente España, sino el conjunto de la Unión Europea, dejando que el gasto lo hiciera los Estados Unidos, y mientras nosotros íbamos creando un estado de bienestar, pues Estados Unidos iba creando una máquina militar muy cara, que ha dado muchos sacrificios a sus ciudadanos y, por ejemplo, le hace tener una seguridad social, una atención médica bastante peor que la europea y en particular que la española, y pensando que así debían de ser las cosas. Y los ciudadanos terminan protestando. Yo desde el primer momento digo que no me gusta nada, absolutamente nada, el presidente Trump, pero creo que en este tema tiene la razón. Es absolutamente absurdo que nosotros queramos los cañones y la mantequilla al mismo tiempo, queramos tener un paraguas que nos defienda de los conflictos presentes y futuros, que es la OTAN, y no poner el dinero suficiente. Pero hablando de dinero, pues por ejemplo, un 2% del PIB en defensa supone unos 33.000 millones de euros para España. El 2,1, que es a lo que se compromete Pedro Sánchez, ya son 35.000, y el 3,5, que me imagino que será la cifra a la que se irá atendiendo a lo largo de la cumbre, supone 60.000 millones de euros para España. Ya el 5% es una cosa absolutamente impensable. A corto plazo supone 85.000 millones de euros. El problema real es que España, y yo creo que eso es debido a las políticas fiscales de Pedro Sánchez y del partido del gobierno socialista, el problema es que no tenemos margen fiscal para nada.
simplemente por recordarles al resto de los contertulios, esta política fiscal ha llevado a que ahora mismo tenemos un déficit muy grande en infraestructuras de todo tipo, que las tenemos muy envejecidas en España. Tenemos necesidad de cubrir un agujero de 120.000 millones de euros en la seguridad social. Tenemos la sanidad y la educación con problemas presupuestarios muy graves que sacan a los médicos y a los educadores a la calle, y que no tenemos dinero para responder a esto. En primer lugar, porque la financiación autonómica está absolutamente parada. Se han metido por el medio también cosas de coalición, el dar un tratamiento de favor a la financiación en Cataluña. Bien, con todas estas cosas y no teniendo presupuestos, es muy difícil que vayamos a tener un margen suficiente para comprometer gastos sin subir impuestos. El problema es que estos años hemos estado subiendo impuestos bastantes veces, no me acuerdo el número que se han subido, a la clase media y a otros sectores desfavorecidos de los contribuyentes españoles, y ahora es muy difícil encontrar una manera de comprometer 33.000 millones de euros, que es el 2% en gasto de defensa, que creo que es absolutamente necesario. Como seguiremos con esta cuestión, después hablaré un poco del efecto multiplicador y cómo hacer esa inversión un poco más llevadera para los intereses españoles. Pero me quedo en que es absolutamente absurdo llegar a una cumbre de 32 países defendiendo la posición de que no hay que subir el gasto en defensa. Alejandro. Bueno, discrepo un poco con lo que comenta Salvador en este sentido, ¿no? En principio, no se habla de contribuir más o menos con más o menos dinero a la seguridad y a la estabilidad en Europa y en el Atlántico Norte, ¿no? Se trata de ver las posibilidades reales también, ya suponiendo que la filosofía fuese admitir ese incremento, que fuese una cuestión filosófica admitirlo, pero además está después la cuestión real de las dificultades para, con los impuestos actuales, financiar, aunque nos propone una alternativa Salvador, que espero escuchar después, pero financiar pues 36.000 millones de la noche a la mañana no sale. O sea, cuando se puso el impuesto a la banca, a las eléctricas y a las grandes empresas, que por cierto obtuvieron más beneficios que nunca después de aplicados los impuestos, estábamos hablando de 4.000 y pico millones de euros. Para sacar 36.000, ¿de dónde los vamos a sacar? Bueno, pues no sé, pero bueno, espero escuchar la propuesta de Salvador. Lo segundo, dificultades enormes tiene, por ejemplo, Italia. La propia primer ministro que fue a la toma de posesión de Trump está convencida de que sí que hay que aportar ese 5%, pero tampoco sabe cómo hacerlo. Antes hablabas en la introducción de varios países, Canadá, Bélgica y tal, que están cuestionando, Eslovaquia me parece que era, que están cuestionando la posibilidad de llegar a eso, que por cierto es una cifra para llegar desde aquí hasta el 29. Es decir, que tenemos 5 años de adaptación para conseguir ese 3,5%. Lo que sí parece ser es que Trump lo plantea como una cosa inmediata, como todas las cosas que hay de los aranceles. Mañana, el 5% hoy, el no sé qué pasado mañana. Es decir, la verdad es que poderoso caballero es don dinero y naturalmente el que tiene la sartén por el mango, pues, y es verdad lo que dijo Salvador, que hasta ahora Europa en general y España en particular también, pues habíamos pasado de rositas sin que aportásemos ni la cuarta parte de lo que aportaba Estados Unidos. O sea que en eso sí que es. Pero las dificultades no son solo filosóficas y de consumo interior, son dificultades económicas y son dificultades efectivamente de no tener unos presupuestos y yo no estoy en absoluto de acuerdo en que haya subido la presión impositiva a lo largo de los últimos años. O sea, los dos impuestos fundamentales a la hora de recaudar son el de sociedades, el de la renta y el IVA. Y el IVA sigue en los mismos parámetros que estaba.
el de sociedades en los mismos parámetros que estaba, salvo ese que se impuso a las grandes sociedades eléctricas y bancos, y en el de la renta pues solamente hubo subidas de tramos en determinados casos. No considero que haya habido mayor presión impositiva de la que había anteriormente. Alperi. Bueno, pues como los dos temas, la verdad que cuando uno viene aquí a acompañarte, Roberto, a acompañar a la tertulia, bueno, pues hay temas que bueno, uno tiene cierto temor, ¿no?, de hablar de ellos con cierta solvencia. El criterio sí, pero bueno, yo, y esta era una, ¿no?, el ver un poco cómo se enfoca esto, ¿no? La idea yo la tengo muy clara. Lo que pasa es que me resultó curioso cuando estoy buscando un poco de información, porque lo que hay en España, resulta que el debate es la carta en inglés, la primera carta en inglés, que lamentablemente tenemos un líder de la oposición que cuando iba a contratar al profesor de inglés le convocaron elecciones y no da tiempo a aprender inglés, a ver si va cogiendo un poco de tiempo, pero digo, cuando sales a echar un vistazo fuera, pues te encuentras con un titular, yo creo que que resume muy bien lo que está ocurriendo en la cumbre de la OTAN, ¿no? Y es que los europeos se hacen pequeños para contentar a Donald Trump. Y eso es la primera preocupación que yo tengo. O sea, Europa, estamos hablando de Europa, la necesidad de presencia de Europa, el liderazgo que tenemos que tener, las instituciones europeas, pero a la primera de cambio aparecen unos mensajes de Rutte, que es el mismo presidente de Países Bajos, que tanto atacó a España, a los agricultores, a los BRICS, etcétera, etcétera, pues poco más, no voy a decir una soez, pero haciendo genuflexiones con respecto a Donald Trump, que es el mismo Donald Trump de los aranceles, de las deportaciones, etcétera, etcétera, del asalto al Capitolio. O sea, el gurú de la defensa del mundo ahora es Trump, el mismo Trump que, como digo, asaltó el Capitolio, está condenado en Estados Unidos, impone aranceles, lleva una política totalmente errática, ¿no? Y Europa, repito, se hace pequeña y se pliega a los deseos de Trump. Primer error. Y ante eso, ha habido un presidente valiente, que ha sido claro, que no ha utilizado una ambigüedad calculada que no funciona nunca. Hay que ser claro y posicionarse. Y ha dicho que España no va a aportar ese 5%. Y lo ha justificado pues con varios razonamientos que también me parecen lógicos. Cree que la defensa, la seguridad que necesitamos no hace falta ese 5%, que con del 2,1 que planteaba podemos estar hablando de un 3,5. Bueno, hay otras cifras que están ahí, pero ese posicionamiento de España lleva a que se estudie de verdad la necesidad, no lo que diga Trump porque lo diga Trump, o sea, el 5% porque lo digo yo y punto. Se vea qué posibilidades hay de llegar ahí. Y otra cuestión también que quiero poner encima de la mesa, la inmediatez que pide Trump es porque cuando se aumente ese gasto en seguridad y en defensa, el receptor va a ser Estados Unidos, que ahora mismo la industria de defensa de Estados Unidos, claro, es quien está en condiciones de absorber ese dinero, ese 5% de aumento de la Unión Europea que cifraba Salvador, lo que corresponde a España, pero multiplicado por los 27 es una cantidad muy importante de dinero, y eso va a ir directamente a las arcas de Estados Unidos, pues me atrevo a decir que más de un 80%. Y lo que dice Pedro Sánchez con su declaración y con su posicionamiento es que Europa dedique la parte de dinero que no va a poner a desarrollar sus capacidades industriales para que ese aumento de gasto en seguridad y en defensa venga a países europeos. Y ahí pues enlazamos con lo siguiente, estamos hablando de autonomía estratégica, estamos hablando de no depender de terceros países, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de más Europa, y eso es más Europa. Por tanto, yo creo que el posicionamiento es correcto y bien argumentado. Y luego, bueno, pues estamos viendo, tú hablabas principalmente de Eslovaquia, Bélgica, países europeos, hay alguno más, Italia, Alemania, que están generando dudas porque alguien se atrevió a decirle que el rey que va desnudo, que el mismo Trump que pone aranceles es el que está pidiendo dinero para que su industria militar tenga más trabajo. Salvador. Bueno, primero yo creo que Europa podía ser un gigante militar si incrementara sus porcentajes dedicados a la defensa, no tanto como tiene Estados Unidos,
pero conseguir entre un 3,5 y un 5%. Las circunstancias son distintas a otros momentos de la historia. Ahora mismo tenemos una guerra en puertas y estamos demostrando graves debilidades que afectan al final a la opinión que otros países, no necesariamente Estados Unidos, tienen sobre nosotros. Lo que yo quería plantear como debate es realmente qué supone, digamos una cifra, el 3,5% de incremento que se puede producir a lo largo de 10 años. Las cumbres al final paren ratones y lo que ahora se está poniendo como una cosa imposible, pues posiblemente será el acuerdo más lógico, conseguir un incremento a lo largo de 10 años que nos llevara, por ejemplo, a ese 3,5%. Y es el efecto multiplicador que tiene sobre el Producto Interior Bruto de cada Estado el gasto militar. Si nosotros conseguimos una cierta autonomía estratégica, es decir, dedicar la mayor parte de este incremento del gasto militar al desarrollo de una industria europea de defensa que ya existe y que no tiene que depender exclusivamente de Estados Unidos, sino desarrollar los múltiples proyectos industriales ya en pleno funcionamiento que existen en Europa, entre ellos en España, podíamos conseguir que todos estos miles de millones de euros de inversión en defensa pues fueran a la industria europea. Y en este caso, por ejemplo, el multiplicador podría llegar a ser al 1%, es decir, que lo que nosotros incrementamos el presupuesto militar fuera realmente directamente al Producto Interior Bruto de los Estados miembros, y en ese caso sería una inversión productiva. Hoy por hoy el gasto militar en España, por ejemplo, va un 50% para salarios de los miembros del Ejército y un 20% para consumos intermedios, es decir, eso no aporta nada realmente al Producto Interior Bruto español, son los gastos estructurales. Si solamente dedicamos a inversión de defensa, es decir, a la creación de nuevas armas o a la coordinación de proyectos comunes con otros Estados miembros europeos, un 20%. Yo, si realmente ese 20% pudiera elevarse, pues creo que el incremento de lo que vamos a dedicar en defensa los próximos 10 años pues podía compensar perfectamente el impacto sobre las arcas públicas. Eso debería haberlo dicho Pedro Sánchez en sus primeras contestaciones. Es un error estratégico no haberlo hecho y eso hace que vaya como el malo, no él, sino el país al que representa a esta cumbre de la OTAN. Y yo creo que haber centrado su intervención previa, si lo hubiera centrado en una cuestión como los beneficios que se puede sacar para los países que tienen industria de defensa, entre otros España, que tiene una buena industria de defensa, pues sí podría haber compensado eso y el alargamiento, que es lo que ha dicho Italia, a un plazo de tiempo suficiente como para que los presupuestos nacionales pudieran absorber ese impacto sobre las arcas públicas. Yo creo que eso hubiera sido la manera correcta y creo que a lo largo de la cumbre esa idea saldrá adelante. Alejandro. Bueno, es una idea que ya compartimos nosotros aquí en su momento, que por ejemplo para la industria de defensa asturiana vendría muy bien que el incremento se tradujese en las inversiones como las que están saliendo estos días a la luz de Indra, de General Dynamics, etcétera, etcétera. Naturalmente que sí. Otra cosa es lo que planteaba también Alperi, de que si el 80% de ese incremento de gasto militar va destinado exclusivamente a beneficiar a la industria bélica americana, que es la más desarrollada con diferencia, porque dedicaron, pues eso, lo que tú comentabas antes, más a esos temas que a la seguridad social, por ejemplo, pues no tendría esa trascendencia. Lo curioso es que aquí se está hablando exclusivamente de la financiación de ese 5%, del 3,5%, del 2,1%, del 1,5%, pero no se habla ni de conflictos internacionales, ni de Gaza, ni de Ucrania, ni del Oriente Medio. Es decir, que estamos hablando exclusivamente de un tema de financiación que no cabe la menor duda que es importantísimo para poder llevar a cabo políticas de defensa. Yo diría solo de defensa,
porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el caso de Oriente Medio, no son políticas de defensa. También es verdad que Israel no está en la OTAN, ¿no? Pero son políticas de agresión. Entonces, si fuese exclusivamente para políticas de defensa y se invirtiese, como bien dice Salvador, pues en potenciar la industria, tanto asturiana como española como europea, pues bendito sea por siempre, Señor. No sé si me... Sí. Ramón. Bueno, no, yo creo que nos tenía que oír el general Elorza, que llevó a la fábrica de armas de Trubia a la gloria. A ver, yo aquí comparto con vosotros ciertas cosas, pero mira, con Salvador yo matizaría varias. También hay que recordar que Zapatero, y se reconoció en defensa, gastó 30.000 millones de euros para nada. Y eso está reconocido. No recuerdo el año, si me lo recordáis, pues mejor. Y se reconoció que había hecho un gasto. Por eso, cuidado con los gastos en defensa, si es por simplemente alimentar empresas, pero sin una estrategia futura. A ver, Trump ahora mismo está liderando el discurso internacional. Trump es impulsivo, Trump es autoritario y recordemos que Trump no ha logrado nada, al contrario, ni ha solucionado el tema de Rusia y Ucrania, no ha solucionado nada, que él venía ahí yo vengo aquí en 2 días, ni ha solucionado el tema de Israel. Con lo cual ha demostrado una inoperancia bastante supina en estos temas, y lo único que está inoculando es un espíritu belicista sin un plan real sin dar importancia a los estados de bienestar, porque como Estados Unidos el estado de bienestar y a él menos no le importa. Entonces cuidado porque aquí en España, en épocas de Zapatero en concreto, se gastaron 30.000 millones y se reconoció que era para nada. Tengamos cuidado con lo que estemos proponiendo. Y si realmente la persona que está convencida de que ha de ser así, que dé un plan específico y concreto. Porque realmente decir que se puede quitar cosas de un estado de bienestar donde a lo mejor la sanidad sufre, donde a lo mejor la educación sufre, para algo inconcreto de defensa, me parece bastante irresponsable. Alperi, ya con cierta brevedad. Sí, yo insisto y creo que el efecto del anuncio de Pedro Sánchez es acertadísimo. O sea, lo que se trata es de dar un puñetazo en la mesa y poner a la gente a reflexionar. Yo intuyo que Pedro haya visto la sumisión de los 26 a Trump, como digo, con el presidente de la OTAN, con Rutte, bueno, pues haciéndolo ya de una manera ostentoria, como decía Jesús Gil, ¿no? O sea, la sumisión a Trump, y a partir de ahí, pues lo que tengo que hacer es dar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, vamos a buscar la flexibilidad para hacer esto, vamos a intentar gastar menos, vamos a ver realmente si podemos en Europa aprovecharnos de este gasto. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque bueno, todavía puede Trump cumplir su promesa de que iba a parar 2 guerras, ¿no? En vez de generar una tercera, porque al final quien provoca el problema y quien ofrece soluciones dando dinero a los demás es la misma persona. Salvador, si quieres 30 segundos. Muy corto. Bueno, 45. Roguemos a Dios que la actitud de Pedro Sánchez antes de la cumbre de la OTAN no nos cueste más que los 30.000 millones de Zapatero. Canga, 30 segundos también. Había que haber hablado de la amenaza de Putin o de Rusia, si realmente Irán es una amenaza para la OTAN o para los países que formamos parte de la OTAN, o si son armas de destrucción masiva que siguen sin aparecer. Es decir, que estas cosas, las amenazas, hay que contrarrestarlas, por supuesto, pero solamente las amenazas. Y Ramón, 30 segundos si quieres. No, decir eso, que no nos fiemos del discurso que diga Trump, hagamos planes con números, con cifras y sobre todo con táctica y estrategia, ya empleando ya lenguaje militar. Muy bien, pues muchas gracias. Salvador Garriga, muchas gracias. Encantado. José Luis Alperi, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Ramón Suárez, muchas gracias. A vosotros. Alejandro Canga, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con 4 mujeres que forman parte de ELA Principado.
Son la presidenta de la asociación, María José Álvarez, Cristina García, que es la psicóloga, Mónica Riera Chávez, que es coordinadora y tesorera de la asociación, y Eva Martínez, que es voluntaria en esta asociación. Y queremos hablar con ellas de distintos asuntos. Seguro que ya conocen, se conocía el pasado lunes, que el Gobierno del Principado, el Consejo de Gobierno, autorizaba otra medida de refuerzo de políticas sanitarias, que es una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las personas afectadas por ELA, dotada con 2,1 millones, y que eleva el importe máximo de la ayuda de 15.000 a 20.000 euros. Durante las últimas semanas, durante los últimos meses, hemos escuchado en muchas ocasiones a las asociaciones de ELA hablar precisamente de las ayudas, no solo en Asturias, sino también fuera, a propósito de la ley nacional, ayudas que parece no llegan en muchos casos a tiempo. De eso queremos hablar, y también de otras cuestiones que tienen que ver con ELA. Lo primero es saludar a María José Álvarez. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acercarte a los Gracias estudios. a vosotros. A tu lado está Mónica Riera. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien, días, gracias. muchas gracias. Eva Martínez, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días, acércate al micro, por favor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y también Cristina García. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo Hola, estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias también por participar. Lo hacemos en formato tertulia, si os parece, es decir, que podéis hablar todas de los asuntos, pero lo primero es pediros una valoración sobre esa decisión del Consejo de Gobierno del otro día, del lunes de esta misma semana, de esos 2,1 millones, de elevar el importe de las ayudas. María José, ¿qué te parece esa decisión? Hombre, a mí me parece perfecta. Es verdad que tampoco es la panacea, pero bueno, de no tener nada al enfermo que llega, tener una ayuda de 15.000 euros al que está en grado 2, 17 y al que está en grado 3, 20, soluciona una parte de las ayudas a la familia, porque lo que es la ley y la estatal hoy por hoy no va a funcionar. No está funcionando. No está funcionando. De hecho, ofrecieron 200 millones de euros y ahora mismo le mandaron a CONELA, que es la asociación de asociaciones de ELA, que un poco organizara, y le ofrecieron 10 millones. O sea, ¿qué vas a ir haciendo? ¿Seleccionar a quién se lo das? Bueno, hay preocupación, lógicamente, ¿no? Con las ayudas estatales, ¿no? Con las estatales. Las de aquí hoy por hoy no hay problema, y bueno, ayer estuvimos y se ve que son como muy fáciles de rellenar y muy fáciles de solicitar. Vale. Mónica, ¿qué opinión Buenos tienes días. tú de estas ayudas? Hombre, yo creo que hacen falta. Mucho. Llegan tarde, ya tenían que haber llegado el año pasado en estas mismas condiciones. Después de 2 años luchando con ellos y de reuniones, no nos hicieron mucho caso a lo que nosotros dijimos. Es verdad que bueno, es algo complicado dar una ayuda así, pero este año lo conseguimos. Porque el enfermo de ELA y su familia no tiene tiempo para andar justificando, papeleo y demás. Que era mucha burocracia. Hombre, el año pasado fue terrible. De hecho, se dieron cuenta y rectificaron e hicieron caso a lo que les dijimos desde el primer momento, de que no podía ser así. Es verdad que no te cubre lo que necesitas, porque no te lo cubre, pero bueno, ayuda. Pero te ayuda. Ayuda un poco. No cubre porque los No gastos... cubre, que va, hombre. Contarme cómo son esos gastos. A ver, tú date cuenta que un enfermo de ELA en grado 3 de dependencia, hablamos de grados de dependencia, necesita cuidados 24 horas. ¿Qué pasa? Que son... A la Seguridad Social le sale muy barato. ¿Por qué? Porque nos ocupamos los familiares de ello. Dejamos de trabajar las familias para cuidar al enfermo. Entonces tú calcula que si yo tengo que seguir trabajando y meter a 4 personas en mi casa para cubrir las 24 horas de necesidades, con 20.000 euros al año, ¿tú crees que a mí me llega para algo? Pues no. Entonces, esa es la ley estatal, que en teoría cuando tú estés en grado 3 te van a cubrir las 24 horas de servicio en casa. Nuestra preocupación, lo primero, el dinero, que no llega. Y lo segundo, ¿dónde hay gente para cubrir No tienes gente 4 preparada. personas en cada casa de cada enfermo de ELA que esté en grado 3? Es inviable. Hacen falta formaciones, hacen falta personal. No es tan fácil. Eva, Yo, ¿conoces bien esta situación? sí, Bueno, como todas, claro. sí, la verdad es que lo que dice Mónica no cubre, pero sí ayuda,
porque cada enfermo, lo hablábamos antes cuando estábamos fuera, que cada enfermo tiene una realidad distinta. Entonces, bueno, yo siempre digo que dentro de lo que nos tocó fuimos unos privilegiados porque mi padre pues estaba jubilado y al final pues yo aparté un poco la vida profesional y los estudios y volví para casa y a cuidar de los dos, al final de los dos. Pero nosotros tranquilamente, ya solamente en cuidados de farmacia, de cremas, de parches para que no tuviera heridas por aquí, de aceites y eso, que esto, bueno, lo digo ahora a toro pasado, pero muchas veces sí que nos ayudaron desde las farmacias y los propios enfermeros que bajo manga nos daban, que al final es nuestro porque lo pagamos todos, el estado de bienestar es nuestro, nos daban que si el aceite para que no le salga la llaga, que si te voy a dar estos pañales para que a ver si esto le sienta mejor. A ver si esta comida con fibra, aquella sin fibra, probamos, no sé, que siempre te vas encontrando en el camino pues gente que te hace las cosas como más fáciles, pero hay gente que está sola, que está sola, que está enferma y está sola, entonces eso es muy difícil, y aunque los 15.000 euros que se destinen en hacerle la vida más fácil, bienvenidos sean. Ahora lo que se necesita es pues que a nivel nacional esto sea real, porque es verdad que no puede haber este privilegio en nosotros, por supuesto, en Asturias muy bien, pero a mí me sigue quitando el sueño el resto de los enfermos del país, porque de verdad que no podemos contar nada, porque evidentemente, bueno, el machaque psicológico, que ella lo sabe, porque es la psicóloga de la asociación, cuando nos entra un caso y nosotras que sabemos bien lo que es y vemos que no hay un apoyo familiar, como por ejemplo el que tuvo mi madre, te quita el sueño, porque te lo quita, te quita el sueño de verdad. Claro, estas familias no deberían de tener ese tipo de preocupaciones, no debería estar cubierto con las ayudas, Cristina, ¿no? Sí. Porque claro, a una situación complicada en lo económico, de desgaste, claro, en lo personal, genera pues situaciones seguramente muy complicadas para las personas, para los cuidadores, para las cuidadoras, ¿no? Sí, así es. Bueno, y al final también es una ayuda que te permite tomar decisiones con libertad, porque lo que no es justo, ¿no?, es que tengas que tomar la decisión de no llegar a un punto de la enfermedad porque tengas falta de recursos económicos. Vale, entonces, bueno, para mí es algo, vamos, vital. Sí. Claro. Bueno, por eso vuestras reivindicaciones. Sí. Para eso estamos. Digamos, presión, ¿no?, hacia las administraciones, ¿no? A ver, yo desde mi caso, desde mi vida y trabajar en esta asociación es para intentar ayudar a la gente e intentar sacar y conseguir lo que yo no tuve. Yo siempre digo que hace 4 años ni nos daban el Irisbón gratis, que el Irisbón es el lector ocular, que ahora te lo da Luca, ni teníamos ninguna ayuda, ni te pagaban la silla de ruedas entera, ni nada. Avanzamos en muchas cosas. Eso es verdad que avanzamos en muchas cosas. Pero es una enfermedad que para ellos es fácil, ¿por qué? Porque nos ocupamos los demás. Entonces, pero hay casos y casos, porque tenemos gente que está sola o con problemas. ¿Y qué haces? Claro. Tú paras tu vida con 35 años y vuelves a la vida con 46, después de fallecer tu familiar, porque dejas todo para cuidar a una persona. Entonces, y eso no lo tiene nadie en cuenta, yo siempre lo digo, porque tú luego te ves después de 10 años, 11, pues como Eva o como yo, porque además coincidimos en la enfermedad, que tienes que volver a empezar a vivir y nadie te ayuda tampoco, O sea, claro, porque tú tenías un trabajo, pediste la cuenta o pediste una excedencia, vuelve a trabajar otra vez con 46 y sal de ese agujero donde quedaste después de 11 años de una enfermedad así. Eso no se contempla en ningún sitio, eso tampoco es justo. Bueno, reivindicación, por lo tanto, María José, permanente. Yo me quedo ahora mismo con que hay unas ayudas, pero que hay gente que se va a retrasar y que incluso con la ayuda abierta pues a lo mejor no llega, porque que se pongan las pilas en valorar la dependencia y la discapacidad para que la gente pueda, porque total, si me das algo pero no me tienes valorada, ¿de qué te vale? Me vas a dejar igual. Entonces yo de momento... Agilidad y agilidad, porque ¿no? te queda otra.
Es que va vinculada a estar en el registro de enfermedades raras, que claro, solo hace el UCA nacional, y al grado de dependencia. ¿Cuál es el problema? Que en teoría tú, si tienes un diagnóstico de ELA, la ley de dependencia debería ser rápida. Sí, es casi inmediata, ¿no? Pues no. Debería. Debería. A ver, una de las cosas que se pide, por ejemplo, es que con este diagnóstico no me des ni el 33 ni el 24, como digo yo, dame una valoración X. Hay sitios en España que de mano con ese diagnóstico te dan el 65. Eso de discapacidad, ¿eh? No tiene que ver discapacidad con dependencia. Mi madre se murió con el 65%, cuando era una dependiente total. No sé, yo creo que hay cosas que tenemos que empezar, porque además, pero en todos los ámbitos de la administración y de la vida, de pensar que para los que se gobierna, del color que seas, o sea, se gobierna para las personas, no se gobierna, no somos números. Entonces hay que pensar un poco. No podemos entrar no podemos entrar a cada caso, porque para eso necesitaríamos 1 millón de personas trabajando en las administraciones solamente preocupadas de cada caso. Pero sí escuchar a los que estamos pendientes y día a día, y que estuvimos muy en contacto con la asociación. Ya no lo digo yo, pues que en Mónica se murió su madre y su marido. Más de lo que sabe ella no va a saber nadie, eso ya os lo digo. No sabe nadie de todas las situaciones habidas y por haber. De hecho, nosotros la llamamos por teléfono muchas veces si teníamos algún problema, alguna duda. Y la visibilización, muy importante también. Hay muchas cosas que hacer. Y nosotros, cuando empezamos hasta ahora, que el otro día yo daba vueltas y vueltas sobre cómo la asociación había ido consiguiendo cosas, es que desde tan fácil como sentarte a escuchar a una asociación diciendo: necesito un sitio en el hospital, que fue lo que se consiguió, como una semi-unidad de ELA, en la que yo haga todas las citas médicas en un día, porque como decía mi padre, muy burro él, la enferma que yo llevo no hay un paquete de chicles, no la saco de mi casa, la meto en un bolsillo y la vuelvo a llevar a mi casa. La enferma que yo tengo en mi casa, aparte de ser mi mujer, es una persona que siente, que sufre, que necesita pues ir, a lo mejor pues otro enfermo le da igual ir duchado o no duchado, pero mi madre, vamos, que iba duchada y con los labios pintados y bien, como tenía que ir pues una señora al hospital, y eso lleva un tiempo. Entonces, si tú me facilitas que yo voy a ir solamente un día a las revisiones, que le haga la placa, que le haga los gases, que todo, y no voy a volver hasta dentro de 3 meses o 4 meses cuando vuelvan a hacer otra revisión, eso para mí, como cuidador, porque vamos los dos, Uh-huh. o sea, los cuidadores no solamente es uno, es que a veces somos 2 y a veces no damos abasto, somos 2, ¿vale? Y vamos los 2. Para nosotros era un desgaste ese día, pero que no volvías a tener ese desgaste hasta 4 meses después. Y para ella, pues, se cansan, es que es evidente, se cansan. También un desgaste y una manera de no encontrarse. Mucha gente a lo mejor en esa unidad de ELA se encuentra con que ella está en un grado de la enfermedad y se encuentra con otros enfermos en otro grado de la enfermedad. Entonces muchas veces, y perdón por la expresión, el hostiazo que te llevas es gordo, ¿vale? Porque tú estás medianamente bien y estás viendo a la gente que está ya a lo mejor en las últimas fases de la enfermedad. Entonces, bueno, con que lo veas un día es suficiente. Vale, ¿esa unidad funciona? ¿O debe... Sí, funciona. Y cada día mejor. Sí, y cada día bien, mejor. sí. Sí. Sí, pero fueron 15 años de lucha para que se hiciera la unidad de ELA Hasta en que el hicieron UCA. una unidad de ELA nos llevó mucho tiempo. Pero bueno, en honor a la verdad, independiente de la unidad de ELA que hicieron, pues también el UCA hizo 6 habitaciones en una planta para que las enfermeras estén formadas y el enfermo que tiene que ingresar estén todos juntos. Sí. Y están preparadas, o sea que... Fueron muchas luchas. Yo acuérdome la sonda que llevan es como una pajita y termina en V, y muchas veces los protectores de estómago llevan como una serie de graninos que son como, parecen de plástico, y se atascaban. Pues yo me acuerdo
que no sé si fue un puente del Pilar, que nos lo pasamos entero en el hospital, que además yo terminé durmiendo en el suelo porque estaba así, no había sofá, esperando a una guardia, otra guardia, una guardia, otra guardia, cuando lo que hay que hacer es traer un globo de agua, quitarle el globo, sacas la pajita y metes otra. Entonces la lucha era que desde atención primaria pues hubiera una enfermera en atención primaria que viniera a casa y te la cambiara para que el enfermo no tuviera que pasar pues todo ese tiempo, porque claro, nosotros, a ver, como digo, no somos de la Viana y en 30 minutos estás en el UCA, pero una persona de Tineo, una persona de Los Oscos, de verdad. Entonces, bueno, conseguimos eso. Pero bueno, hasta conseguir eso, yo acuerdo una vez que desatasqué la sonda ahí, dando al cerebro con Coca-Cola. Dejé la Coca-Cola ahí, digo yo, la Coca-Cola acaba con todo. Pues acaba con todo. Pero al final es eso, Y volvió a funcionar, pero bueno, para que entendáis las situaciones en las que nos tenemos que ver. Y es lo que dice Mónica. Luego al final eso queda todo en un trauma, que al final terminamos siendo personas que sobrepensamos muchísimo y que entramos en bucle. Somos gente que intentamos avanzar. No sé si tú nos ves, porque sí. Ella nos ve. Claro. Me ayudáis mucho, que nos con ve vuestra un poco... experiencia. Claro, pero tu trabajo, Cristina, es la parte más dura, entiendo, ¿no? Sí, pero bueno, también es gratificante, por otra parte. Ves un poco de todo, ¿no? Hay familias que lo llevan bien, ¿no? Porque eso hay mucho apoyo familiar. Luego tenemos personas que están más solas. Bueno, no sé, es que encontramos muchas situaciones. Claro, cada caso es uno. Cada caso es un mundo. Pero bueno, entre unos y otros, ¿no? Siempre intentamos acogerles desde el primer minuto que vienen, ¿no? Que pues hay personas que es verdad que cada vez vienen antes a la asociación, que eso también es gracias a la unidad de Luca, que les dan información sobre nosotras para que también acudan cuanto antes. Y bueno, pues hay personas que vienen muy seguido y vienen un poco todavía en shock, ¿no? Necesitan pues que pase un tiempo para procesarlo y aceptarlo. Y hay personas que a lo mejor pues han pasado unos años y cuando vienen ya están muy malinas. Entonces, bueno, pues el cómo abordarlo con unos o con otros puede variar mucho. Claro. Bueno, un par de cosas más que os quería plantear. También se conocía esta semana, por parte del Consejo de Gobierno, se aprobaba otra partida de 3 millones y pico de euros para reformar el antiguo centro materno-infantil de Oviedo y convertirlo en un equipamiento especializado, que entiendo es otra de vuestras reivindicaciones. Sí, porque, a ver, llevamos mucho tiempo pidiendo algún sitio de desahogo para las familias. O sea, una de las preocupaciones que yo tenía como cuidadora era, si a mí me da una apendicitis, ¿qué hago con él? No tienes qué hacer con él. Entonces habíamos reivindicado, porque bueno, vosotros sabéis que está ahí el famoso Credine, que era para él y al final aquello no es nada. Entonces ahora van a hacer esto, que es con unos fondos europeos. Nosotros ya estuvimos allí con los arquitectos y tal. Es verdad que tiene que estar acabado en junio del 2026 y no va a estar. O sea, no llegamos ni, con perdón, pero ni, vamos, imposible. Mujer de poca fe. No. Y son creo que son 15 habitaciones, si no me equivoco. Está muy bien. Es una habitación que, por ejemplo, tiene su cama, su baño, tiene como una pequeña cocina, muy bien, para poder estar acompañado en desahogo. O sea, yo voy allí, necesito descansar o estoy mala, pues dejo ahí al enfermo. Se supone que estarán bien para la gente que, por ejemplo, te hacen una traqueotomía o te hacen una PEG y yo me acuerdo, fueron 2 días, te vas para casa, es lo que tienes, apáñate como puedas, pues para que las familias puedan estar allí y cuando vayan para casa ya vayan seguras de cómo tienen que cuidar y lo que tienen que hacer, que nosotras no lo tuvimos. Y también para gente que vive sola, porque tenemos bastante gente que vive sola, que no tiene un apoyo familiar y ¿qué haces? Que van a una residencia de ancianos, a lo mejor con 50 años, pues no es justo. O con 46, o con 35. Claro. No puede ser. Habrá que presionar para que esa obra vaya más rápido. Bueno, hombre. Sé que lo hacéis, ¿eh? Será por presionar, No. Sé que lo hacéis, Sí. Está claro. Bueno, eso sí que te doy fe de verdad que sí lo intentamos. Es que lo sé porque me lo dicen, ¿eh? Quiero decir que tenemos fama de ser un poco cansinas. Bueno, pero es para lo que estas cosas, pero es para lo que estamos, ¿eh? Exactamente. Y luego, bueno,
Creo que este fin de semana fue también un fin de semana guapo para la asociación por varias razones, ¿no? Porque entregabais un premio, un galardón al pueblo de La Viana. Los premios ¿no? Impulso, sí. Premios Sí. Impulso. Sí. ¿Por qué fue eso? Por la Porque implicación que el tiene. pueblo de La Viana es muy solidario. Muy implicado. Además de todo. que siempre tuvo muchos enfermos, muchos afectados, La Viana, es un pueblo muy solidario. Siempre hacen algo. O una carrera, un culín solidario, un concierto. Las tiendas tienen muchas, la confitería. Son gente solidaria. Entonces creímos oportuno, la junta directiva, que es la que vota, que el pueblo de La Viana merecía un premio. Y así lo hicimos. Se entregó el sábado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estuviste allí? Sí, claro, dilo yo al señor alcalde. Bueno, faltaría Te más. enteraste tú, Sí, claro. sí. Pero bueno, vamos, yo... Era la única manera que tenía de agradecer al pueblo, porque además la primera vez que yo organicé lo del culín solidario, hacía que 2 meses, un mes que había muerto mi madre. Sí, muy poco. Y yo creo que no hay pregunta a nadie. Yo voy a hacer esto. Y ahí la gente de AULAF, que es la Asociación de Hosteleros de La Viana, Autónomos, hosteleros sí. y autónomos, bueno, sí, hay más que hosteleros, claro. Me dijo, sí, sin problema, ¿quieres hacer esto? ¿Dónde lo encajamos? Tal, desde el ayuntamiento, desde la que nos presta la mesa, nos la pone abajo para que vendamos les camisetes, las sidrerías dándome sidra. Héctor Moro corriendo por ahí, que vamos, ya dio la vuelta al mundo 80 veces. Los vecinos, no sé, un pueblo decoraron fuera con globos y con cosas. Sí. Muy bien. Es que no sé decirte, si se me olvida alguien, que lo siento mucho, pero todo el pueblo en general. Y siempre que se hace algo, ya sea para la ELA o para cualquier cosa, siempre son los primeros en hacer cualquier cosa. Podríamos darlo a alguien en concreto porque, por ejemplo, hay gente como mucho más implicada, y a todo el pueblo, pero bueno, la confitería Conchi, todas las propinas de las chicas que trabajan allí van a la hucha de la ELA. La librería Arbín, los libros que yo saqué, casi los vendió todos ella. La ferretería Galván, todas las sidrerías, haciendo mil cosas para esto. Entonces yo creo que vamos, y un premio más que merecido para un pueblo como este. Claro. A ver, ese día se dieron más premios también, Sí. Pero bueno, luego se dieron... Porque era el sábado era el Día Internacional, ¿no? Los premios los dimos en la cena, que fue el día 13, fue el día 13. la cena Vale. solidaria que hacemos todos los años. Pero el pueblo de La Viana lo presentó el día 21, que coincide con el Día Mundial de la ELA. Vale. Así Eso fue. así fue, Sí, ¿no? sí. Bien, muy bien. Yo, si no hablo, reviento. Pues dilo. De eso No, vienes. Bueno, yo quería hacer un llamamiento a cualquier persona enferma, porque en lo que es Oviedo, Gijón, Mieres o Avilés, está muy cerquita de nosotros y a través de COCENFE les podemos dar terapias, pero los extremos de Asturias o la gente que está más alejada no se acerca a la asociación pensando que no les podemos ayudar en nada. En parte, hombre, Cristina puede ir a su casa a hacerles visitas, pero nosotros lo que hacemos es, no van a venir a Gijón a hacer terapias ni mandar a un fisio de Gijón allá, pero lo que si ellos buscan el fisio, nosotros o se lo pagamos o le ayudamos a pagarlo. Entonces, que piensen que lo único que les va a ayudar hoy por hoy es hacer terapias, y que entonces que no lo dejen por el hecho de estar lejos, que hoy día estamos muy cercanos. Vale. Mónica, ya Dime. como última reflexión, ¿qué reivindicación quieres hacer tú? Pues yo reivindico que se ayuda a las familias. Y la figura del cuidador. Hay que cuidar al cuidador, que es el gran olvidado. Yo siempre reivindico lo mismo. El cuidador de un enfermo de ELA, tanto de ELA como de otra enfermedad que sea difícil, ¿vale? El cuidador y el entorno familiar queda muy mal después de una enfermedad así y no tiene ningún tipo de apoyo de nada. Esa es mi reivindicación de siempre. Muy bien. Eva. Yo quiero hacer una reivindicación que también nos atañe a nosotros, porque bueno, también se puso encima de la mesa el tema de los paliativos. A mí me gustaría que hubiera paliativos también los fines de semana, porque
se pasa Porque mal. no se puede morir de lunes a viernes. No, una persona no elige morirse de lunes a viernes. No puede morirse. Entonces, hay situaciones que vives con tu familiar Que nosotras la vivimos, ¿eh? duras, duras, muy duras, que no voy a entrar en detalles, pero que los fines de semana tiene que haber gente a quien tú puedas llamar y decir, me pasa esto, necesito que vengas a mi casa, y porque pues ponerte Sí, bueno, porque necesito que porque vengas necesitas, porque está necesita, claro, sí, sí. se está muriendo y no va a esperar hasta el lunes a que venga nadie. Entonces es una reivindicación que también pongo encima de la mesa. Vale, Cristina. Yo por mi parte reivindico lo mismo que Mónica, cuidar mucho a la familia, ¿no? Y que cada vez haya más recursos para, pues bueno, para que ese desgaste emocional que conlleva el proceso, ¿no? Que cada vez sea menor, ¿no? Y que también pues la figura del cuidador, que muchas veces tiene que verse en la situación de dejar su propio trabajo, ¿no? Para cuidar, pues que si es así, que luego se les pueda facilitar el reincorporarse a la vida laboral. Muy bien. Bueno, hoy terminamos, pero ya sabéis que estáis invitadas para cuando queráis venir. Cristina, ha sido un placer conocerte, muchas gracias. Eva, por supuesto, muchas gracias por ayudarme a montar todo esto. Muchas gracias, Eva. María José, muchas gracias. A ti. Y Mónica, muchas gracias. A vosotros. Un placer. Igualmente. Hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de Asturias al Día, charlando con Mento Evia. ¿Qué tal, Mento? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy buenos días. Sí, muy contento Muchas de estar gracias. aquí porque, bueno, en más de 40 años que llevo tocando y componiendo música, es la segunda vez que me invitan a un estudio de televisión, o esto no sé si es televisión o es radio. Todo, esto es radio y televisión a la vez. Eso pensaba, sí. Sí. Pues 40 y pico, algo más. No te quites años. Digo componiendo y tocando. Componiendo y tocando, Sí, porque sí. el disco de Crack cumplió 45 ya, ¿no? No, todavía no. ¿Todavía no? Va a hacer 50. Va a hacer 50. En el 27. No, perdón, el 27 se cumplirán 50 años de que empezamos a preparar el grupo. Sí, vale, ¿y la grabación es del 79? Eso es, sí. Muy bien. Sí. Bueno, Mento Evia, desde Crack hasta la Orquesta Céltica Asturiana. Sí. Pasando por Gaetana Fonte, por Yola, por los televidentes, Sí. bueno, en fin, por una trayectoria... La compañía de Nuberu, una pila de años Nuberu, también. Sí, bueno. En fin, que no paraste en todo este tiempo de hacer música Ciertamente, o de trabajar con la música. Eso. Y vienes hoy porque el otro día me enviaste una información que dice que este próximo día 27 vais a estar en la Noche Blanca de Luanco, en la iglesia de Luanco. Sí. Vas a estar acompañado de un grupo, bueno, pues creo que muy potente, porque va a estar contigo Rafa Rodríguez, Sí. ya fue compañero tuyo en Crack. Sí. Va a estar María Cuadriello o Fran Álvarez, que toca el bajo, Sí. también participa contigo en la Orquesta Céltica Asturiana. Sí. Vais a hacer ahí... Y María Cuadriello, que María es profesora Cuadriello. del Conservatorio de Oviedo. De percusión, Sí, además, ¿no? Ella tocó también en la Orquesta Céltica Asturiana hace unos años, luego estuvo en Cáceres y tal, y ahora volvió y tal. Pero esto no es la Orquesta Céltica, lo que vamos a tocar en Luanco. Esto es un proyecto personal mío, que son composiciones para viola de gamba. Y bueno, es una cosa, y vamos a tocar 4 músicos y tal, es diferente a lo de la Orquesta Céltica Asturiana. Vale, van a poder escuchar, creo que algo así, que vamos a escuchar ya nosotros también aquí. Un sonido puro. Sí, ¿eh? Sí, más o menos. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Esto es tuyo, ¿no? Sí. Sí, ahí está solo la viola, ahí también tenemos guitarra, bajo y percusión. Claro, porque esto forma parte de ese proyecto que tenía por aquí el nombre Danzas y Romances en Estado de Alarma. Sí. ¿Son composiciones tuyas desde el año 2020 al 24? Sí, la temporada esta que estuvimos ahí con este tinglao. Y bueno, pues saliendo muy poco de casa y estudiando, aprovechando. Horas y horas. Bueno, son composiciones, creo que se puede decir así, Mento, con aire asturiano. Sí, siempre hay un aire asturiano, sí, por ahí en casi todo lo que hago, sí. Sí.
por ventura. Qué bien, Sí, ¿no? sí. Son, bueno, raíces de la música asturiana que bueno, con Crack igual había algo también, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre hubo algo, ¿no? Sí, siempre hay por ahí alguna armonía, alguna melodía, algún ritmo subyacente que revela que somos célticos. Claro. O del arco atlántico, que también Los otra... atlánticos, sí. también Asturianos ya, asturianos. Para más... Para más señas, ¿no? Para más. Pero quiero decir que a pesar de que quizás todo esto se manifestó en tu trayectoria con Gaetana Fonte de manera explícita, ¿no? Sí, ya fue bastante claro, sí. Sí, sí. Bueno, en este trabajo que presento el viernes en el banco, también hay una suite que está dedicada, parte de una suite que está dedicada al gran maestro Paco de Lucía, y entonces ahí digamos que se notan también las raíces de la música sureña, pasada desde luego por el filtro de nuestra cultura y raza asturiana. Bueno, que hay... de los valles y de la costa y de la montaña. Pero hay nexos, ¿no? Con la música sureña, como tú dices, ¿no? Sí. Hay seguramente algunos nexos interesantes, ¿no? Sí. La música tradicional y folclórica de los pueblos de España está todo muy bien recogido en el trabajo del gran maestro Torner, que hizo una cantidad de recopilaciones no solo de Asturias y Galicia, sino que también recogió el trabajo de los vihuelistas españoles y todo lo que luego dio lugar hasta al flamenco y todo. Y entonces es muy manifiesto que en las raíces comunes de la música folclórica hay muchos elementos compartidos por todas estas manifestaciones artísticas, que son en definitiva, pues como dijo Esther Cantelli, un día dice, la música es la manifestación más nítida del espíritu de un pueblo. Entonces ahí pues los pueblos a lo mejor tenemos poco que ver con los de 10.000 kilómetros de distancia, pero aquí lo que es la piel de toro, todos tenemos cosas en común. Claro, porque la música viaja con nosotros, ¿no? Oh, las melodías, las canciones, las letras, ¿no? También las llevamos, ¿no? También llegaron aquí, ¿no? Una de las suites estas que he compuesto es la suite popular en la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata es el meridiano de Greenwich, que viene desde arriba para abajo o desde abajo para arriba, que era la transhumancia donde hubo una transmisión, probablemente, digamos, la línea de comunicación musical más importante que hubo en España hace siglos y tal. Y entonces pues se ven piezas de Extremadura, incluso de la zona de todo para arriba, Salamanca, todo, llegando a Asturias, que son diferentes en cada sitio, pero tienen elementos comunes. Todo, sí. En muchos casos se mantienen, incluso si cruzamos el Duero, ¿no? Con la Lingua, por ejemplo, el Mirandés, en toda esa zona de Salamanca, Zamora, ¿no? Sí, hay cosas. Incluso dicen que en el Valle de Arán hay también un dialecto que es muy parecido al bable. Y tienen un tipo de gaita también bastante parecida a la nuestra. Vale. Lo que no sé es qué te llevó a la viola de gamba, Mento, porque claro, te situamos en Crack en teclados, básicamente, ¿no? Teclados y voz. En Yola yo te vi tocando la guitarra. Horror, ¿me viste entonces? Sí, te vi. Sí, lo llevo a saber. Te vi, lo recuerdo muy bien, además. No sé si te lo había comentado alguna vez, pero te vi. Ibais vestidos con unos trajes alucinantes, como de recorte de periódicos. Ahí estábamos a ver lo que inventábamos esa semana. Y el otro día, después de contactar entre nosotros, leí que, claro, que yo siempre dije Yola, pero es igual Yo-La. Eso fue una historia tremenda, rara, porque, ¿no? Mira, a ver si lo consigo resumir en poco. Nosotros nos llamamos primeramente... no teníamos nombre, habíamos adoptado un símbolo que era como una Y, que es lo que está dentro del símbolo hippie también, y decíamos, esto es un vector de 3 fuerzas que son un poco el origen de toda la naturaleza material. No, es que además ni tenemos nombre. No, entonces, pero bueno, luego hubo que llamarlo, entonces dijimos Y, como la autopista, porque también hacía así. Vale, entonces una temporada nos pareció que eso se quedaba un poco tal y que se vea un poco corto, y entonces dijimos o la línea imaginaria. Entonces, qué bueno esto. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces dábamos un concierto en el TIC un día, y un compañero nuestro, el batería,
estaba viendo un cartel que habían puesto y había una gente leyendo el cartel y la gente dijo, yo, la línea imaginaria. Y dijo, esto suena bien, se lo voy a decir a Mento. Me lo dijo y lo adoptamos inmediatamente. Corrimos la coma, una letra y punto. Y entonces, bueno, yo, la línea imaginaria es una cosa, la gente decía Yola. Claro. Y cuando hicimos el disco de Yola, pues hicimos Yola. Y ya está. Y fue un poco ahí, en esa época, pues sí, nos pasaba un poco como a Jethro Tull, ¿no? Que había que cambiar de nombre cada mes y tal para que te volvieran a contratar. Que con la orquesta céltica teloneasteis a Jethro Tull, ¿no? No, eso fue con Yola, con Gaetano Fonte. Ah, con Gaetano Fonte. Sí, con Gaetano Fonte, sí. Sí, ahí agradecer a Toño Criado del Teatro Jovellanos, que tuvo la inspiración. Dice, aquí hay que meter... Él quería que a ver si se podía meter crack y tal, pero bueno, claro, ya estábamos cada uno en un sitio y tal. Y que, por cierto, hemos estado ensayando hace unos años, nos hemos reunido después de tiempo y estuvimos ensayando en Madrid un par de semanas. O sea que y nos gustaría hacer algo pues, como crack. Para el 27, sí, como crack. Estamos vivos todos, por fortuna, menos uno, el más joven, que ya se fue, Alex. Y bueno, hay esa idea, quizá igual para el 27 nos enloquecemos otro poco más y lo hacemos. Qué buena noticia. Sí, porque yo estuve esperando por el disco de Crack hasta una reedición que tengo, que creo que la compré hace un par de años. ¿En vinilo? En vinilo, claro, en vinilo, sí. Pero tenía una cinta. Era una cinta pirateada. Claro, por porque supuesto. No la editaron, no la editaron en clarísimamente pirateada de un amigo que tiene la edición original o sea, la primera edición del disco, que creo que habría, exactamente, si no me equivoco, cierto. Creo que habría, y siempre nos fascinó, bueno, a mí la portada, el título, en fin. Sí, fue. Pero claro, lo teníamos totalmente pirateado. Sí, normal. Luego se editó en CD. Sí. Bueno, hubo ediciones en Japón y Corea, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. A mí me llegó una vez alguien con un disco en CD, y dice, oye, ¿me lo firmas ese y tal? Digo, a ver, ¿esto qué es? Tal, y empieza a mirar allí y solo se entendía los nombres nuestros y los títulos de las canciones. Digo, pues esto y tal. Y luego nos estuvimos enterando que sí, que había salido y siguen vendiéndolo todavía. Vale. Bueno, pero hay una edición que yo creo que es la que tengo, que es de una reedición de chapa del disco. Sí, de ahora un par de años, ¿no? Sí, calculo que sí, que es de hace un par de años. O 3 o 4. O 3 o 4, sí. Cuando lo vi fui corriendo a comprarlo. Pero bueno, de Crack... o sea que fuiste tú el que lo compró, ¿no? Yo lo compré. Este es el que... hombre, bien, qué bueno. De Crack vienes otro día y hacemos algo, si te parece. Y entonces vengo con Rafa. ¿Vienes con Rafa, que va a estar contigo en el banco? Sí, Rafa ya se ha jubilado en Madrid y bueno, ahora está por aquí ya viviendo en Asturias y tal, y le va a encantar. Guitarrista. Sí. Claro, sí, venís otro día y charlamos de Crack porque, bueno, hicimos este paréntesis porque te preguntaba qué te había llevado en realidad a la viola, porque has hecho muchas cosas, experimentado, has hecho electrónica, vanguardia, para acabar en un instrumento. Y sigo haciéndola, y sigues haciéndola. De vez en cuando en casa enciendo los sintetizadores y me lío allí hasta las tantas de la mañana y tal, por auriculares. ¿Pero qué tiene la viola? Bueno, pues esto... la música asturiana, pues empiezas a tirar. Yo empecé por lo más moderno que conocí cuando era un chavalito. Y luego ya pues empiezas a ver otras músicas. Estudié violonchelo en el Conservatorio de Avilés y entonces estuve varios años tocando barroco y tal. Y eso me apasiona. Entonces luego eso, has visto otros instrumentos anteriores al barroco y tal. Y entonces pues vamos a ver esto, cómo va. Pues no sé cómo y tal, voy a buscar algo por internet. Vi una viola que vendían en Lleida y un precio más o menos... ¿razonable? Sí. Y fui para allá, la probé, me gustó y la traje para acá. Eso hace 7 o 8 años o 9 años. Y entonces me metí con ella y tal, y bueno, y ahora ya tengo varias de la familia, tengo todas las tesituras y tal. Y entonces es que ha sido para mí un hallazgo, porque con ese instrumento sale todo solo. O sea, tú te pones con ese instrumento y te va sugiriendo totalmente la música que salió antes del barroco, incluso la del barroco. El Renacimiento y tal, con la viola gamba, te pones allí y va saliendo todo. Solo tienes que grabar o apuntar luego y tal, o acordarte. Es un sonido dulce.
Sí, pero dulce cuando vas tocando legato y suave y dulce, porque también cuando le pegas fuerte lanza unos chillidos, unos alaridos, es muy bravo, porque además sus instrumentos están con cuerdas de tripa, entonces es mucho más salvaje. Es un instrumento mucho más salvaje, con unas posibilidades de matiz, o sea que nada que cambias ahí la pulsación, cambia el sonido muchísimo. Es lo que tienen estos instrumentos anteriores a lo moderno, a lo romántico y moderno. Bueno, por lo tanto, el viernes 27, a partir creo que de las 8 de la tarde, si no me equivoco, en la iglesia del Luanco, que entiendo es un buen escenario. Muy bueno, estuve por ahí hace poco de visita y echamos un vistazo, y el sonido, y tuvimos la suerte de que había una boda y tocaron el órgano, entonces hay una sonoridad es extraordinaria. Y bueno, pues esto es lo que llaman la Noche Blanca, y que lo organiza una sociedad, una asociación cultural que llaman Más Norte, que ahí está Luis Dada, del grupo Salón Dada. Él está ahí, es uno de los promotores de esta asociación, y fue un poco su iniciativa de que invitarnos a participar en a la Noche Blanca el viernes. Qué bien. Bueno, con este formato de guitarra con española, guitarra española con Rafa, va a estar también al bajo Fran y María a la percusión. Sí, un bodhrán, va a ser un bodhrán estilo irlandés. Sí. ¿Están concebidas así para esta formación las composiciones, o son composiciones que se adaptan a más menos músicos? Sí, están concebidas para viola de gamba sola. Vale. Luego le puedes meter lo que quieras. Incluso hemos hecho una versión de parte de estas composiciones para la Orquesta Céltica, que ya la hemos estrenado, ya hemos hecho 4 o 5 conciertos con ello, que ahí hemos cogido un poco de todas las suites estas. Estos son aproximadamente unas 90 composiciones en este periodo, y hemos cogido unas 20 y hemos conformado la suite, a ver si me acuerdo, Asturcéltica, de nueva música antigua. Sí, y esa sí, la tocamos con la Orquesta Céltica, y la estamos grabando para editar en disco, a lo mejor de cara al invierno. Vale. Bueno, un proyecto, el de la Orquesta Céltica, que ya tiene algunos años. 2012, sí. Bueno. Pero por la que han pasado ya muchos músicos, y que seguís trabajando, ¿no? Tocando siempre que es posible. Cada vez mejor. Sí, ¿no? Cuando empezamos éramos 23, creo recordar, con ocasión fuimos los que inauguramos la primera edición del Festival Arco Atlántico en Gijón, en el Teatro Jovellanos, en el 2012, creo que fue. Y bueno, luego con el tiempo, pues la gente pues en marcha a trabajar a otro sitio, la mayoría son profesores de música, pim, pa' aquí, pa' allá. Y bueno, ahora estamos 13. Y suena mejor que nunca, porque ya llevamos, hay 10 que ya llevamos juntos 7 años o por ahí, entonces eso ayuda mucho, se nota luego. Y bueno, nada, estamos tocando ahí. Este año hay bastante conciertos. Sí, conciertos ahora, temporada de verano y otoño. Tenemos ahí, vamos a tocar Llanes, Cabrales, Ribadesella, Navia, Noreña, Avilés, Oviedo, vamos al Intercéltico de Avilés también, una serie de cosas y tal. Y bueno, y esperamos un montón de sitios y tal. Contábamos con que quizá tocaríamos en Gijón también, porque en estos programas habíamos hablado en febrero con responsables de Divertia, y nos habían comentado que sí, que veían muy bien que la Céltica diera un concierto este verano aquí en Gijón, y nos habían hablado de 3 sitios posibles y tal, pero todavía no nos han dado fecha. Entonces, bueno, en este programa, curiosamente, con ocasión de aquello, recuperamos una suite que se titula Branu en Gijón, que quiere decir verano en Gijón, para el que no sepa lo que el bable. Y paradójicamente esta pieza va a sonar en un montón de localidades asturianas, y en Gijón de momento todavía no nos han dado el ok y la fecha y el sitio para hacer un conciertazo que esperamos que todavía se pueda hacer, aunque sí, esperamos que se haga.
y para disfrute de los gijoneses, asturianos y de todos los turistas que están por aquí estos días, viniendo estos días y de toda esta temporada, que va a ser potente, sí. Muy bien, bueno, de todas formas, lo primero que tenemos es ese concierto de la Noche Blanca de Luanco, el próximo viernes día 27, 8 de la tarde en la iglesia de Luanco. Creo que es la única que hay. Estuve pensando a ver si había otra, pero creo que no. De iglesias, en Luanco, sí. Me parece que no hay más. Es la que está ahí al lado de la playa, preciosa. Yo conozco esa, preciosa, sí. Además, una vista guapísima, tremenda. Sobre el mar, realmente. Bueno, queda pendiente que vengáis, hablamos de Crack o de la Céltica, de lo que queráis. Cuando queráis, porque nos invitaron a la Céltica a grabar un programa tocando nosotros en directo, pero luego pues parece ser que las condiciones técnicas que disponía la casa para esos programas pues dijeron que no cabíamos porque éramos muchos y tal, y que la mesa de sonido que no tenía tantos canales y tal, pero eso bueno, no sé por qué, y entonces no se pudo hacer, pero yo creo que eso, si hace falta, traigo yo una super mesa que tengo, vale, y lo hacemos, o sea que os pues queda dicho, Mento. Mira, hemos elegido para despedirnos Baile de un señor y una raposa. Buena cosa. Aquí estáis los cuatro, creo. No, eso es la Orquesta Céltica Asturiana, mejor todavía. Vale. Sí. Pues con este baile de un señor y una raposa nos despedimos. Mento, había un placer, como siempre. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Que vaya bien. Igual.